yendo al mensaje, las langostas fueron comisionadas para dañar solamente a los que no tienen el sello de Dios en su frente. Aquí vemos que se abre el pozo del abismo. Este es un estado espiritual, es un terreno totalmente espiritual, es un abismo espiritual. Y de allí salen las langostas, son ángeles comisionados para traer pestes. Y ellos tienen el veneno en sus colas, que son colas como de escorpión. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres. Y es verdad, quien dañó a la naturaleza ya pasó el año pasado en Australia. Ahora la peste daña solamente a los hombres. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses. Si esto comenzó en febrero, contemos febrero, marzo, abril, mayo, junio. A fines de junio vamos a empezar a ver que el coronavirus empieza a ser dominado y empieza a desaparecer sobre la tierra. No es una noticia alentadora, es una revelación de parte de la palabra. Es una revelación de parte de la palabra. Escuchaba esta mañana una grabación del programa de Baby Echecopar de Buenos Aires, y él irónicamente decía: muchos creen que termina marzo y en abril hacemos la fiesta de la cerveza. No, decía él, no, esto va para todo el año, es lo que él pronosticaba, ¿no? en su conocimiento periodístico. Yo solamente me ajusto a lo que dice la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos reveló y nos está revelando de que esto va a durar 5 meses. Demos gracias a Dios que va a ser así. Pero también dicen que le fue dado que dañasen a los hombres, que los hombres iban a ser atormentados, y nos dice cómo son estos seres, pero son seres espirituales, totalmente espirituales. No solamente no podían dañar la hierba verde y los árboles, la vegetación, sino también a los hombres que tenían el sello de Dios en la frente. A los hombres que tenían el sello de Dios en la frente. Y yo quiero que veamos juntos quiénes son esta gente que tiene el sello de Dios en la frente. Cuando hablamos de sellos, pensamos en los sellos de la bestia, del 666, que va a ser en la frente y en la mano derecha. Pero esos son los que van a ser sellados para perdición. Acá estamos hablando de los que han sido sellados para salvación, para preservación de las pestes, para preservación de los juicios de Dios que se están dando sobre la tierra. ¿Qué es el sello de Dios? Si ustedes me acompañan y escuchan atentamente lo que dice Ezequiel capítulo 9, les va a impactar. Les va a impactar como me impactó a mí. Es tremendamente revelador y profético el capítulo 9 de Ezequiel. Clamó, dice Ezequiel capítulo 9, verso 1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y dijo Jehová a este varón: pasa por en medio de la ciudad. Escuche bien, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal en la frente, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y le dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, dice Ezequiel, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Miren, hermanos, lean Ezequiel capítulo 9. Es impresionante. Si tienen otras versiones de la Biblia, también léanlo. Es aún más revelador. ¿Qué quiero decir con esto? Al principio busqué este pasaje porque explicaba quiénes son los que son sellados en la frente, ¿sí? Pero antes de decir quiénes son los que son sellados, yo veo que hay un juicio tremendo sobre la iglesia del Señor en este tiempo, en estas horas, en estos días, sobre los falsos profetas, sobre los falsos pastores, sobre los que han tomado con liviandad la vida cristiana, sobre los que creen que ser cristiano es simplemente cumplir yendo a una reunión semanal. El Señor está empezando su juicio por su casa, por Israel, por su casa, por la iglesia. Y es por eso que a fin de año, cuando adorábamos en la puerta de la ciudad aquí en Jesús María, en el mes de diciembre, invocando el nombre del Señor, pidiéndole que tenga misericordia, le hemos rogado que ate al espíritu de la muerte que se había desatado. Jóvenes venían muriendo en ese tiempo, y hemos cerrado la puerta de la ciudad a actividades demoníacas. Hemos entendido que la puerta de la ciudad es muy importante y que nosotros como iglesia somos los guardianes de esa puerta. Pero también el Señor nos dio revelación a fines del 2019 diciéndonos de que el juicio sobre la casa del Señor venía, y lo anunciamos, y que también venían galardones para aquellos que son fieles, que iba a haber promoción, o sea, que los hermanos, que los cristianos que eran piadosos y buscaban su rostro iban a ser promovidos a un nivel espiritual superior. Y nosotros hemos visto que esto sucedió en lo que terminó del año y en lo que transcurrió enero. Hemos visto aún en nuestra propia iglesia cómo hermanos han sido promovidos espiritualmente a una esfera superior. Pero volviendo a quiénes son los marcados. Los marcados en la frente por el ángel que tenía el tintero son los que gimen y los que claman. Son los que están marcados, son esos santos que no se amoldaron al mundo ni practican las cosas de este mundo, sino que se duelen del pecado de la sociedad. Son los que no se conforman ni a la música ni al estilo de vida de la gente de este mundo, porque así dice la palabra. Cuando habla de mundo habla de cosmos, y cuando habla de cosmos quiere decir el sistema social de vida, sino que se han apartado para ser santos para Dios, pero ven con dolor cómo se vive con liviandad aún dentro del pueblo del Señor, cómo se toma en poco la palabra, la revelación, miren, hemos llegado al momento de tener que dar mensajes en la congregación
donde tenemos que estar diciendo de que pareciera que para muchos cristianos, ¿sí?, ir a todas las reuniones es un castigo, porque algunos van, se esfuerzan en alguna jornada especial y después se toman licencia de algunas reuniones como diciendo, yo ya cumplí, que vayan los que necesitan. Entonces uno llega a pensar, pareciera que es un castigo cumplir con el Señor. Y sin embargo no es un castigo. Es una necesidad que tienen aquellos que claman. Es una necesidad de los santos estar en sus atrios. Porque así decía el salmista David, el rey, en los salmos: mientras dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Cómo anhela mi alma los atrios de Jehová? Me acordaré cuando conducía al pueblo en fiesta al templo de mi Dios. Y él cada mañana buscaba la presencia del Señor. Esos son los que claman. Esos son los que tienen la marca. Esos son los que se duelen de la sociedad actual, de los que se duelen de la ignorancia y de la indolencia que tienen muchos en su forma de vida cristiana. Hermanos, el cristiano tibio es vomitado de la boca del Señor. El Señor no los traga. Por eso Él dice: ojalá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Es un mensaje a la iglesia del Señor. Por el solo hecho de ir y congregarte en una iglesia, no quiere decir que tengas la marca en la frente. No quiere decir que tengas la marca en la frente. Lamentablemente, esto no termina acá. Hay cosas que van a seguir sucediendo. Y es lo que el Señor quiere. Allí en Apocalipsis capítulo 14 tenemos una revelación de los que son marcados, ¿sí? Siempre dejando de lado la escatología. No piense en la escatología. No piense en las dispensaciones. Piense en lo que Dios le quiere hablar a su corazón. Déjese esa estructura mental que nos ha atado a refugiarnos en la sana doctrina, a donde nos sentimos cómodos, y vengamos al terreno profético, que es el terreno del desafío para vivir una vida superior, una vida con un llamado genuino. No tengamos miedo de la doctrina. La Biblia no quiere decir cosas, la Biblia dice cosas. Por eso aquí en Apocalipsis 14 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Estos son los marcados, los que tienen el nombre de Cristo y del Padre en la frente. Ahora yo pregunto, ¿esa marca te caracteriza con un estilo de vida? Porque es eso lo que el Señor mira. La marca es el estilo de vida que estás llevando. La marca es el compromiso que tenés con Dios. Los que tienen la marca no van a ser tocados por el coronavirus. Escuchaba un testimonio en estos días de un médico allá en Lombardía, en Italia, que estaba impactado por lo que estaba viviendo. En el hospital, él no daba abasto junto con sus colegas de atender tanta gente. Y él cuenta y dice: jamás imaginé que iba a pasar de médico a un seleccionador de quién vive y quién no vive. Porque llegaba el momento en que tenían que elegir quién quedaba internado para ver si lo podían salvar, que es lo que está viviendo hoy Italia, y quién tenía que volver a su casa para dejarse morir porque el virus ya había avanzado mucho. Y en medio de esa vorágine de desesperación y cansancio, dice que llegó un hombre de 73 años, que era pastor. Estaba infectado de coronavirus. Es un testimonio impactante. Y él se impactaba de cómo él iba paciente por paciente, este pastor, dándoles la palabra, y los moribundos se le aferraban de la mano, no queriendo soltarlo, como quien se aferra a la vida y a la vida eterna. Y él piensa, este médico, y dice: yo fui formado en las ciencias médicas, y a los científicos se nos enseñó a ser ateos. Pero créanme que 9 días después de haber conocido a ese pastor, cuenta este médico, me hice creyente. Pasaron esos 9 días, el pastor murió
Este médico declaró y dijo, ahora ¿quién nos va a traer consuelo y fortaleza? Miren hasta dónde llega la necesidad de Dios. Miren hasta dónde llega la necesidad de Dios. Dios tiene propósitos con tu vida. Dios tiene propósitos eternos con tu vida. Cuida tu familia, cuida tu gente, hace caso, guárdate en tu casa, cumplí las reglas. Nosotros hemos sido puestos para hacer luz, somos los primeros que tenemos que obedecer. No seamos negligentes. Dice Proverbios que el prudente ve venir el peligro y se esconde, mas el negligente sigue de largo y sufre las consecuencias. No seamos negligentes, no seamos tontos, como dice otra versión de la palabra. Cuidemos a nuestra gente. Si soy padre de familia, tengo que en primer lugar hacer el altar familiar, buscar la presencia de Dios, comprometerme con el Señor, hacer pacto de santidad delante de su presencia. Es necesario que busquemos a Dios y también tengo que cuidar mi casa, tengo que cuidar mi hogar con conducta, acatando esta cuarentena, acatando lo que nos está enseñando la circunstancia, no exponerme, no tener contactos indebidos, innecesarios, que pueden traer maldición a mi casa. Los que tienen la marca, dice la palabra, no van a ser dañados por el virus. Pero lamentablemente esto no termina acá. Siguiendo el capítulo 9 de Apocalipsis, en el verso 20 y 21, y con esto ya vamos terminando, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto es lo que declara la palabra. Aún después de estas pestes, aún después de haber sido derramado, según Apocalipsis 9, todo este castigo de parte de Dios y este llamado fuerte, ellos no se van a arrepentir. El ángel en la puerta de la ciudad con el decreto en la mano para ejecutar la orden del Padre. La necesidad de levantar un altar en cada hogar y que cuando pase esta cuarentena poder ir a las puertas de cada ciudad y como iglesia levantar un altar de adoración para que arda a perpetuidad. La plaga que solo tocará a los que no tengan el sello de Dios en su frente. 5 meses, hasta junio, durará la plaga del coronavirus. Y los gobernantes y los poderosos que no se arrepentirán aún viendo tanta calamidad. Todas estas cosas estamos viviendo. Y yo hago un llamado a la reflexión. Este mensaje es para los que quieren ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. No es con el propósito de generar polémica, ni es mi interés de que usted esté o no de acuerdo. He querido dar lo que el Señor ha puesto en mi corazón y lo que me reveló y estoy convencido de qué es lo que está sucediendo. Y quiero alentarte a que sigas buscando al Señor. Van a pasar muchas cosas más, pero tampoco aún es el fin. Una de las cosas que el Señor nos reveló que todavía no es el fin. Si bien Cristo está cerca, pero aún no es el fin. Hay mucho por hacer y los días se acortan. Hay muchas cosas que tenemos en las cuales tenemos que trabajar y el tiempo es poco. Por eso, recordando las palabras del Señor Jesús que le dijo a sus discípulos que eran avesados en cuanto al trabajo en el campo, les dijo, ustedes dicen que falta 4 meses para la cosecha, pero yo, el Señor, les digo que los campos ya están blancos para la cosecha. Siempre estuvieron blancos. Siempre fue el tiempo de predicar a Cristo. Siempre fue tiempo de presentar el Evangelio. Y el Evangelio es que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y los míos. Dios, que es amor, pero que es justo, necesitaba y tiene que castigar el pecado de cada uno de nosotros. Lo hizo en Cristo. Y si vos crees que Cristo
ocupó tu lugar en la cruz del Calvario y murió por ti y hoy vive para darte vida, vas a tener vida eterna. Vas a ser salvo, vas a ser uno de los que tenga el nombre de Dios en su frente. Vas a ser uno de los que no va a tocar la plaga. Yo te invito a que vengas a los pies de Cristo, que hagas conmigo esta oración, que te arrepientas de tus pecados. Decida al Señor ahora: Padre bueno, te pido perdón por mis pecados. Te suplico tengas misericordia de mí y de mi familia y de nuestro país. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por haber muerto en la cruz por mí, por haber dado tu vida por mí. Yo te recibo, me declaro salvo y libre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.